Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a una noche más de su programa Escudriñando las Escrituras. Hoy tenemos un programa que sé que a todos nosotros va a ser de gran edificación. Antes de empezar, quiero darles un anuncio y es decirles, contarles que mi esposita no va a estar acompañándonos durante algunos programas. Entonces, para que si ustedes no la ven aquí en el set y no la ven con nosotros participando, no es porque ella no quiera, sino porque hay situaciones que salen pues de fuerza mayor. Entonces, para que sepan, y ella les manda un gran saludo y un fuerte abrazo a todos ustedes que están ahí fieles siempre en casa. Continuamos pues con estas series de programas, ¿verdad? De escudriñando las escrituras en las que estamos hablando acerca de temas que son fundamentales para la vida cristiana. Ya habíamos hablado en programas anteriores acerca del Espíritu Santo y hoy queremos hablar de una doctrina que es fundamental para la vida del cristiano y es acerca de la doctrina de la Trinidad. Pero para hacer este trabajo tan importante, no me encuentro solo. Aquí me encuentro muy bien acompañado y me encuentro acá con el pastor José Luque. Muy buenas noches, pastor, ¿cómo está? Gracias Isaac, gracias hermano, buenas noches, que el Señor me los bendiga. Aquí una vez más con ustedes para tratar, como dijo Isaac, un tema muy importante que si no lo entendemos, por lo menos de lo que el Señor nos ha revelado en las Sagradas Escrituras, podemos sacar conclusiones erróneas con respecto a esto. Así que aquí estamos. Sí, es pastor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora y pues quién más, yo diría, apropiado para hablar de un tema tan importante como lo es el pastor José Luque, que es también profesor, para aquellos que tal vez no lo conocen, él es profesor también acá en nuestra iglesia, entonces tenemos un gran privilegio de contar con él en esta hora. Paz, entonces, ¿qué le parece si empezamos tal vez definiendo lo que es la Trinidad? La Trinidad, vamos a ver, primeramente hay que afirmar lo que en la Biblia nos enseña desde el Antiguo Testamento hasta, bueno, desde Génesis hasta Apocalipsis, para decirlo eh, brevemente. Lo que la palabra del Señor nos enseña es un fuerte monoteísmo, o sea, hay un solo Dios, ¿no? Deuteronomio 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. La iglesia, los escritores del Nuevo Testamento también afirmaron el monoteísmo bíblico, solo que ellos se dieron cuenta, o ellos, digamos, cuando escribieron, cuando hablaban del Espíritu Santo en este caso, tenía atributos divinos de deidad, ¿no? Que eso vamos a hablar ahora más adelante. Entonces, ahí vemos que este único Dios, que es uno solo, pero existe en tres personas. Y estas tres personas, las tres juntas son Dios. No es que es, y aquí un detallito, tal vez el hilo es muy delgado, pero que a veces nosotros repetimos mucho es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No, eso sería más bien modalismo, mucho cuidado con eso, o sabelianismo. No, aquí es Padre, Hijo, Espíritu Santo es Dios. ¿No? Cada persona es completamente, los tres son Dios. ¿No? No son separados, sino que tienen relaciones interpersonales dentro de esa deidad. Cada persona es Dios por igual. No son partes de Dios, no son formas de Dios, sino que cada uno es Dios en esencia y en plenitud. Y ahora vamos a ver varios versículos bíblicos, no me voy a adelantar, pero vamos a ver varios versículos bíblicos en donde la palabra del Señor enseña que los tres, a veces cuando habla de los tres, habla de Dios, le da atributos divinos, pero también hay separación de función en las tres personas. Son eternamente distintas. Por ejemplo, no es que el Padre fue el que murió en la cruz, no, el Hijo fue el que murió en la Ujú. cruz. Y esto lo digo porque hay una herejía muy antigua llamada patripacionismo, que lo traen a colación, creo, los hermanos, bueno, no son hermanos, en realidad no son nuestros hermanos, los unitarios, parecen hermanos, pero no son hermanos nuestros. Y si hay alguno, pues ahí podemos conversar después. Pero ellos dicen que no, solo Jesús, por eso se les conoce como solo Solo Jesús, Jesús. Ajá. porque dicen que no, el Padre, el Espíritu Santo es todo, se centra en Jesús. Entonces, ¿quién murió en la cruz? Bueno, fue el Padre. Y esa es una herejía antigua, no es nueva.
que se llama patripacionismo, que decía que quien murió en la cruz no fue el Hijo, sino fue el Padre. Por eso se llama patripacionismo, o sea, la pasión del El Padre, Padre. en otras palabras, ¿verdad? Y eso no es cierto. Eso lo vemos claramente en las Sagradas Escrituras, en los autores del Nuevo Testamento, hacen una distinción clara entre lo que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que si bien son Dios, pero cada quien en su función redentora, ¿no? Entonces sí, por un lado son iguales, pero por otro lado, cada quien tenía una función y eso se llama, también no sé si me estoy adelantando, pero lo que se llama en la economía de la Economía. Trinidad, o sea, en la administración interna de la Trinidad, ahí ellos decidieron quién iba a hacer cada cosa, ¿no? Pero bueno, seguramente me estoy adelantando. Entonces, esto es básicamente la Trinidad. Un Dios en tres personas, que al principio, en el primer siglo, no hubo ningún problema en aceptarlo. Ujú. No hubo ningún problema. La iglesia en su mayoría aceptaba lo que la Biblia decía, lo que las escrituras decían. Los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento, que en su mayoría son judíos, excepto Lucas, todos eran judíos, ellos no tenían ningún problema en atribuirle al Espíritu Santo divinidad. ¿Cuándo comienzan los cuestionamientos con respecto a esto? Bueno, a partir finales del primer siglo ya comienzan a introducirse herejías, formas de pensar que cuestionaban, por ejemplo, comenzaron a cuestionar la divinidad de Jesús, por un lado, pero por otro también la humanidad de Jesús. Entonces, posteriormente, finales del primer siglo y inicio del segundo siglo, con la entrada de creyentes del trasfondo filosófico griego, comenzaron a preguntarse, a tratar de racionalizar una verdad difícil, Difícil, sí, bien claro. complicada. Es un misterio en realidad, en donde, como conversamos ahora, va a llegar un punto en donde por más que nosotros tratemos de racionalizar lo que está revelado en las escrituras y de entender este misterio revelado, en un punto tenemos que dar lo que se llama un salto de fe, creer, Ujú. porque lo que tenemos es esto, gracias a Dios que nos ha sido revelado, pero tenemos que aceptar por fe que así es. Pero estos hermanos que comenzaron a entrar a la iglesia de un trasfondo griego, filosófico, en donde todo tiene que ser racional, en donde todo tiene que entenderse por la razón, entonces comenzaron a cuestionarse, a preguntarse y a tratar de resolver esos cuestionamientos para entender estos misterios a la luz de la razón. Y es ahí donde ellos comenzaron a equivocarse. En el intento de explicar lo que hasta un punto es inexplicable, entonces ellos cometieron errores. Pero para concluir con esta parte, así sencillamente es la Trinidad, Dios en tres personas. Un solo Dios y tres personas que funcionan armoniosamente dentro de lo que se llama la economía de la Trinidad y en el plan de redención de Dios. Amén, así es. Y qué importante eso, Paz. Nosotros debemos de dejar tal vez el orgullo, porque yo creo que eso es parte del ser humano, ¿verdad? Como querer encontrar respuesta a todas las cosas del universo. Y cuando nos enfrentamos contra una verdad como lo es esta, la Trinidad, no quieren tal vez soltar y dejar, decir, bueno, no, no puedo comprender la mente de Dios y cómo Dios es en su totalidad. Y debo yo decir, bueno, no, mi fe, abrazo esto con fe, porque no puedo explicar algo. Y no es que, digamos, no es que lleguemos a decir, no, es que como no lo pueden explicar, nada más así, ¿verdad? Lo creen y ya. No, pero es que hay cosas de Dios que Dios no reveló y no quiso pues darnos a revelarlo tal vez su totalidad, porque no le íbamos a entender. Si apenas entendemos, como decía alguien por ahí, apenas entendemos lo que dejó revelado, ¿cómo vamos a entender, verdad? Sí, Cosas tan complejas que nuestra mente no puede comprender. sí, Y entonces tener esa humildad y decir, bueno, no podemos llegar a comprender a Dios en su totalidad, pero con lo que Él nos ha dejado, con lo que Él ha vislumbrado de acerca
de su persona y de su naturaleza, pues con eso nos quedamos y con eso nos es suficiente para creer en esa Trinidad de Dios, Así ¿verdad? es, definitivamente así es. Así es. Entonces, Paz, ok, la Biblia nos tiene que hablar numerosas cosas acerca, en numerosas ocasiones o en numerosos versículos acerca de esta verdad que nosotros estamos hablando en esta noche acerca de la Trinidad. Y me gustaría pues que ahondáramos ahí en algunos versículos bíblicos que pueden darnos esa luz. Ok, vamos a ir con algunos versículos bíblicos que muestran a las tres personas juntas. Tenemos Mateo 28:19, por ejemplo, la comisión. Por tanto, ella hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la fórmula trinitaria más explícita que existe en la Biblia, ¿no? Y con esto, nuestros, bueno, algunos por ahí luchan con esto. Y, por ejemplo, hablando de los testigos de Jehová, ¿qué hacen? En su, no es, ni siquiera es una traducción, es una paráfrasis, lo que ellos han hecho de su texto, de su Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, que no es ninguna traducción porque hacen y deshacen el texto para ajustarlo a su creencia. Ujú. Ok, entonces, ¿qué hacen? Bautizándolos en nombre del Padre, lo ponen en mayúscula, el Hijo en minúscula y el Espíritu Santo también en minúscula, ¿verdad? Y eso dice mucho. Ujú. Eso dice mucho porque quiere decir que el Hijo no es igual al Padre y el Espíritu Santo menos. Ya con solo eso ya nos dice mucho, pero aquí es la fórmula más explícita de la Trinidad en la Biblia. Pero tenemos 2 Corintios 13:14, el apóstol Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Otra vez las tres personas juntas mencionadas por el apóstol Pablo. La iglesia era trinitaria desde sus inicios. Y es interesante saber que ellos eran judíos que creían en un monoteísmo. Ujú. Sin embargo, no tienen ningún problema en atribuirle divinidad a Jesucristo, que lo reconocen como Dios, y al Espíritu Santo. Y aquí Pablo, trinitario, él dice otra vez la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Él bien como un monoteísta que es el apóstol Pablo hubiera dicho, bueno, que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, punto. O el amor de Dios sea con todos ustedes. Pero no, él entiende que Dios ha revelado y Dios se lo reveló a él todo este misterio y él, bueno, cree esto y lo expresa. Y esta es una bendición apostólica que menciona a las tres. Apostólica en el sentido de que lo dijo un apóstol, Pablo. 1 Pedro 1:2 dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Que la salvación es un acto en el que participan las tres personas. Ahí está, clarísimo. Mateo 3:16, pasaje muy conocido del bautismo del Señor Jesucristo. Y dice, 3:16-17, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Ahí está el Hijo. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí está el Espíritu. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí está la Trinidad. Es un evento donde el Hijo está siendo bautizado, el Espíritu desciende y el Padre habla desde el cielo. Es tremendo esto, son pasajes tremendos. Pero vamos a otros pasajes en donde muestran la deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, la deidad del Padre, voy a mencionar pocos porque hay muchos, pero solo unos cuantos. Juan 6:27. Este es el alimento que os dará el Hijo del Hombre, a quien Dios Padre ha acreditado con su sello. Y está hablando del Hijo del Hombre. ¿El Hijo del Hombre qué es? Es un ser divino, según Daniel, capítulo 2 y luego capítulo 7. Y el Señor Jesucristo en los evangelios, especialmente en Marcos, pero en todos los evangelios, pero hay más menciones de esto en Marcos, el título con que él se presenta es con más, no como Mesías, sino como Hijo de Ujú. Hombre. Y Hijo de Hombre es
está en relación con lo que dice Daniel acerca de ese ser divino que está junto con el anciano de días, ¿verdad? Entonces, este es el alimento, hablando del pan, hablando de su persona, que os dará el Hijo del Hombre, él, a quien Dios Padre ha acreditado con su sello. Listo. Habla sobre la deidad del Padre. Efesios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre. Muy bien. Pero sobre Jesucristo, Juan 1.1, el famoso pasaje que todos conocemos. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este pasaje es interesante. ¿Por qué? Porque aquí habla, y el Verbo era con Dios, habla de una distinción entre el Padre, el Verbo, el Padre y el Verbo. ¿Ok? Pero la siguiente frase, y el Verbo era Dios, está hablando de la unidad entre los dos, en una misma esencia. Entonces, este pasaje habla a su vez de la distinción que hay entre el Verbo y el Padre, y de la unidad, de la unión que hay entre uno y otro. Ahí está. Es un pasaje muy interesante para estas personas unitarias o testigos de Jehová que no creen en Jesucristo. Porque igual, este pasaje en la traducción del Nuevo Mundo dice, y el Verbo era un Dios. Ese pequeño un hace toda la diferencia. Pero ellos lo hacen, lo ponen ahí por dogma de ellos, por creencia. Juan 8:8, Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esta es una afirmación de su preexistencia y una alusión al nombre de Dios en Éxodo 3:14, cuando dice, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y este texto para mí es tremendo. Colosenses 2:9, cuando dice, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente, o sea, en su humanidad, toda la plenitud de la deidad. Todo Dios está allí en una sola persona, que es Cristo Jesús. Pero hablemos de la deidad del Espíritu Santo. Y hay dos pasajes, hay más, pero vamos a mencionar dos. Hechos 5:3 y 4. Y seguramente que ustedes ya lo conocen. Es cuando Ananías y Zafira mienten. Y Pedro dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentira al Espíritu Santo es mentir a Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pablo dice en 1 Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, aquí Pablo le está atribuyendo al Espíritu Santo atributos divinos de omnisciencia. Lo conoce todo. ¿Y quién conoce todo? Pues Dios. Dios. Bueno, el Espíritu Santo conoce todo, ¿verdad? Y algunos versículos que hablan de la distinción y unidad. Juan 14, 16 al 17 dice, cuando ya el Señor se va, entonces dice que va a enviar un consolador, uno igual a él, y que va a hacer varias cosas. Y el Señor dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Vea que aquí están los tres otra vez. Hay una distinción y una unidad. Está, yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Si era una misma cosa, como dicen los unitarios, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que el Padre va a dar otro diferente a Él? Porque la palabra otro sugiere esto, sugiere que es otra cosa diferente a la que está hablando. Entonces, el Padre va a mandar otro diferente a Él, pero que va a ser la misma función. ¿La misma función de qué? Bueno, de guiarlos, de darles a conocer la verdad, de enseñarles tantas cosas, etcétera, etcétera. Aquí Jesús entonces habla del Padre y del Espíritu como otro, mostrando una distinción clara entre las personas. Juan 10:30, este pasaje igual, yo y el Padre uno somos. Unidad de esencia, no de persona. Aquí estamos filosofando un poquito. Unidad de esencia, no de persona. Son diferentes, pero en esencia es lo mismo. Y Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tuvo Padre en mí. Otra vez la distinción. Y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces aquí me estoy adelantando a algo que seguramente vamos a hablar más adelante, pero aquí la Trinidad es un ejemplo o un modelo para la unidad de los creyentes, para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí, yo en ti y ellos en nosotros. Entonces, todos estos versículos bíblicos, y hay más, pero yo creo que esto es suficiente para hablar de la divinidad de ellos, de la unidad de ellos, de la distinción de ellos, pero que es Dios. Ujú. Es lo mismo. Y aquí una aplicación práctica, por ejemplo, cuando nosotros decimos, eh, hacemos una invitación a la persona para que pase al frente y diga, se acepta al Señor Jesucristo, ¿ok? Dice, sí, yo levanto la mano, paso al frente y acepto al Señor Jesucristo. Pero ¿quién entra en tu corazón? Cierto el Señor Jesucristo, pero ¿en la persona de quién? Ujú. En la El persona del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Exacto. Porque Cristo está encarnado, o sea, así como está Él, Él va a volver, no ha venido, pero mandó otro consolador. Entonces, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros decimos acepta a Cristo, claro, la persona lo acepta. Pero ¿quién entra en mi vida? Es la persona del Espíritu Santo que hace esa labor. Ujú. Entonces, Cristo está en mí a través del Espíritu Santo. Es tremendo esto, es maravilloso, Sí, ¿verdad? claro. Yo no, no logro entenderlo 100%, pero mejor así está bien, lo creo tal como es. Así es, Paz. Paz, y tal vez una pregunta que está fuera del guión, pero ¿cuál sería el problema o al cual nos enfrentaríamos si negásemos la deidad de Cristo? De Cristo, del Espíritu De- Santo ajá. especialmente, vamos a ver. Eh, primero que sería otro evangelio, Ujú. ¿verdad? Ese no es el evangelio. Y hay implicaciones, voy a emplear un término de domingo, soteriológicas. ¿Qué es esto? De ahí simplemente así implicaciones de salvación. ¿Por qué? Porque está siendo predicado otro evangelio. Al ser predicado otro evangelio, entonces tu salvación está en peligro. Ujú. Uno. No creer en el Espíritu Santo, por ejemplo, que es lo más peligroso. Igual, si no creemos en Cristo, igual, no, Ujú. si no creo en la divinidad del Señor Jesucristo, eh, igual me condeno, porque es la persona que murió en la cruz, Ujú. resucitó, ascendió a los cielos, y él, por medio de él, es que se ejecuta el plan redentor de Dios, se culmina el plan redentor de Dios allí en ese momento. Y nosotros ahora solamente que tenemos que hacer es creer en él. Ahora que estamos viendo Juan los martes, las señales de Juan en los martes de oración, ahí decimos, ¿no? Recalcamos siempre el hecho de que las señales mencionadas por Juan son para que crean que Él es el Cristo y creyendo en Él tengan vida eterna. Si no creen en Él como Cristo, como el que está revelado en la Biblia, no tienen vida eterna. Por otro lado, si hablamos del Espíritu Santo, si no creemos que en el Espíritu Santo como divinidad, como Dios, no estamos creyendo en las funciones que el Señor Jesús dijo que iba a hacer, según Juan 14, 15, 16. Él iba a convencer de pecado, justicia y Ujú. juicio. Iba a enseñarnos todas las cosas. Iba a recordarnos las palabras que él había hablado. Muy bien. Si una persona no cree en el Espíritu Santo, que es Dios, se está cerrando la puerta a la única persona que puede convencerla de pecado. Por lo tanto, se está condenando a sí mismo en vida. Y ahí hay que rogar mucho al Señor, si es un familiar nuestro, para que Él se revele y esa venda que tiene, venda mental, yo no digo espiritual porque no creo que eso sea algo del espíritu, es una venda mental, un prejuicio religioso tal vez, porque hay gente, y aquí hay que decirlo, hay personas que han venido de un mundo, de un trasfondo testigo de Jehová, por ejemplo, o mormón, en donde ellos creen esto. El Espíritu Santo no es Dios, Ujú. menos el Hijo. Entonces se están cerrando y cómo les cuesta aceptar aquello que está revelado en la palabra del Señor, que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Y si se cierran a eso, se están cerrando a la posibilidad de que Dios en su amor infinito quiere salvarlos, puede salvarlos, pero es decisión de ellos no hacerlo, no quieren creer. Por Ok. todo esto que han vivido y ha sido como un lavado de cerebro que por años han tenido y que les cuesta ahora dar ese salto de fe. Ujú. Sí, es terrible, es Sí, terrible. claro. Sí, porque es que negar esto, como dice usted, el plan de redención
está, vamos a ver, está cubierto por las tres personas. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva pues a ese convencimiento de nuestro pecado y a ese posterior arrepentimiento de nuestros pecados por la convicción pues, que somos seres pecadores. O sea, no hay manera, yo creo que nosotros podemos llegar a ese entendimiento en cuanto a nuestro pecado si el Espíritu Santo pues, no opera en nosotros y si no creemos pues, en el Espíritu Santo, pues ahí sí hay un gran problema. Yo creo que aquí podríamos saltar paz entonces a la parte de los errores acerca de la Trinidad que pueden algunos tener, ¿verdad? Por ejemplo, hablando ahora acerca de los... um, ay, se me olvidó. Los unitarios. Sí, bueno, sí, los unitarios, el Ujú. unitarismo. ¿Qué podemos decir acerca de esta creencia? Sí, y no solo esas, sino hay otras también, pero voy a hablar de dos y tal vez una tercera, pero al final que es que ambas son lo mismo, pero con otro vestido Ujú. moderno, pero ya estas herejías se habían dado desde antes. Por ejemplo, tenemos el modalismo, que Ajá, también se llamaba modalista. sabelianismo, porque es quien lo desarrolló fue un tal Sabelio en el Ujú. siglo III, 200, año 220, 215 después de Cristo en adelante. Entonces, siglo III se llamaba Sabelio y él desarrolla esto. Ahora hablamos de que los herejes no eran herejes porque querían ser herejes, pero en el intento de querer explicar a veces lo inexplicable, lo misterioso, lo que está revelado, pero que es difícil entender a veces. Entonces, en ese intento ellos desarrollaron una doctrina para tratar de entender racionalmente esto de la Trinidad. Entonces, Sabelio desarrolló lo que después llegó a conocerse como primero sabelianismo, después modalismo, que es la creencia que hay un solo Dios, pero que se manifiesta en tres modos o roles diferentes a lo largo del tiempo. Entonces tenemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son personas distintas, sino que más bien son modos, formas diferentes que el mismo Dios se revela. Ujú. Entonces dice que en el Antiguo Testamento se manifestó como Padre, o sea, el mismo Dios, pero se manifestó como Padre, o sea, se puso un disfraz para entender de Padre. En el Nuevo Testamento se manifestó como el Hijo, Como el- ¿no? Se vistió de Hijo. Y después de la resurrección, como el Espíritu Santo. No es que los tres son distintos, sino que es una Es el sola, pero en mismo. forma, modos diferentes. Por eso se llama modalismo. Entonces, eh, eso es una herejía, porque como hemos visto al principio, Ujú. es un solo Dios en tres personas. Ujú. En esencia, las tres son Dios, son divinos, pero que tienen, también hay distinción entre ellas, y eso se manifiesta en el plan de redención iniciado desde el Génesis y culminado en el Apocalipsis. Y bueno, al día de hoy también existen en algunos movimientos este tipo de modalismo que voy a mencionar más adelante. Tenemos la otra herejía que se llama triteísmo. Y esta es la creencia de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses separados. Aquí es un poco contrario a lo que al modalismo. En el modalismo es un solo Dios, pero vestido, manifestado de diferentes modos a través de la historia. Y el triteísmo más bien es que no es un solo Dios, sino que son tres dioses. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son tres dioses separados o seres divinos distintos en lugar de un solo Dios que existe en tres personas. Aquí rompe la unidad de Dios, ¿no? La unidad de esencia que hay en ellos y contradice la doctrina monoteísta que hay un solo Dios. Oye Jehová, oye Israel, Jehová, Jehová nuestro Dios, Jehová uno Jehová es. uno es. La doctrina correcta, ortodoxa, la trinitaria, consiste, si otra vez sostiene que es un solo Dios en tres personas, coeternas e iguales.
o coiguales, podríamos decirla de esta forma. Entonces, no hay, a través de la historia, se ha tratado de identificar quién desarrolló esto y no hay una persona que se diga, este fue como por ejemplo el arrianismo o el modalismo con Sabelio. El arrianismo es la creencia en el siglo, un siglo después que Sabelio, de que Jesús no es Dios. Igual, el arrio, para intentar o para salvar el monoteísmo, porque ya la iglesia estaba creyendo, ya tenía años, siglos de pensar en la Trinidad, Ujú. Arrio decía, no, esto no puede ser porque hay un solo Dios. Tenía razón, era monoteísta, hay un solo Dios. Entonces, ¿cómo hacemos con las personas que en la Biblia se menciona, como ya hemos mencionado en la palabra del Señor, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se le atribuyen roles divinos, ¿no? Divinidad. Bueno, entonces, no, tiene que haber una explicación. Entonces, Arrio, otra vez, para intentar racionalizar o explicar racionalmente un misterio, él dice, no, hay un solo Dios. ¿Ok? Eso es monoteísmo y estoy de acuerdo con él. Pero dice, el Hijo, ¿qué hacemos con el Hijo? El Hijo no es No es Dios. Dios. ¿Qué es un Dios? Es Dios, pero un Dios menor que el Padre, Ujú. que Él es el verdadero Dios. ¿Y el Espíritu? No, el Espíritu es una fuerza, nada más no es Dios, es una fuerza poderosa, pero no es Dios. Entonces, Arrio, a esa doctrina, a esa herejía se le llamó arrianismo, que si usted le dice a un testigo de Jehová actualmente, usted es arriano, él no sabe de lo que se está hablando. No entienden, no saben la historia, más bien se ofenden si le dicen que son arrianos. Pero si usted le explica, ojalá lo siente y le explica que vea lo que ustedes están creyendo hoy, ya hace siglos alguien lo creía. Ujú. Por eso decía ahora de que no hay, digamos, algo nuevo, sino que ya lo antiguo viene con ropaje nuevo. Ujú. Entonces el triteísmo. Pero quiero mencionar otra que también tiene sus años, que habla sobre el Espíritu Santo como figura femenina. Y esto está en boga y especialmente voy a mencionar su nombre, Jonathan Mesa. Comenzó bien ese varón, comenzó bien, pero, y aquí un paréntesis, vean hermanos, cuando hay personas que son carismáticos en el sentido de que la gente, atraen a la gente por su carisma, eh, porque él es músico. Él cantaba, un tiempo cantó con Marcos Witt inclusive, ¿no? Ahora, no es que Marcos Witt sea como él, no, él se apartó más bien, ¿verdad? Y entonces, y no son personas que estudian el texto, sino que con lo poquito que saben intentan desarrollar doctrina. Entonces, ¿qué desarrolló él? Bueno, él enseña que el Espíritu Santo es una figura femenina a la que él se refiere y cánticos, hay cánticos que él ha creado como mi madre Espíritu Santo. Esta doctrina se conoce como Dios Madre. Ujú. ¿Por qué? Vea qué racionamiento, qué más tiene lógica tal vez, pero no es bíblica. Porque dice en la Trinidad, si hay un Dios Padre Ujú. y hay un Hijo, entonces tiene que haber una madre, Ujú. para que haya un hijo, un padre, una madre y un hijo, una trinidad. Entonces, claro, la única persona que quedaba ahí era el Espíritu Santo. Entonces al Espíritu Santo le dice, bueno, esta es madre. Dios Padre, Dios la Madre, el Espíritu Santo y el Hijo. y, ahí, y ahí da risa, ¿no? Da risa porque suena lógico, racional tal vez, Ujú. pero totalmente antibíblico y herético. Y él afirma que el Espíritu Santo es la dadora de la vida y que, bueno, sin él nada somos, sin el Espíritu Santo nada Ujú. somos, pero lo presenta como en femenino, ¿no? Eh, y obviamente es una herejía. Y ahí está, y hay gente que lo sigue. Y él ahora se ha autodenominado apóstol y en cierto modo, en algunas enseñanzas ustedes los pueden ubicar en YouTube, él se, como que es la encarnación del Espíritu, él es un apóstol, algunos lo adoran, incluso hasta le besan los pies,
y que él se va a transformar, se va a transfigurar. Unas herejías, Wow. una herejía lleva a otra y Y a a otra otra. y a otra y a otra. Entonces ustedes buscan Jonathan Mesa, las herejías en YouTube, se van a dar cuenta de las, bueno, horrores, horrores que este hombre enseña y lo peor, cómo arrastra a mucha gente. Y veo gente tan convencida en el error que uno dice, Wow. pero ¿cómo es posible que caiga en esto y la gente lo sigue y le cree y dicen Ujú. amén a todo lo que está diciendo? Pero es tremendo esto. Y de ahí, pues ya nació una secta, ¿verdad? No, ya es una Es una secta, ya secta. es una secta, Ya cuando claro. se le da adoración al hombre, yo creo que ya ahí estamos pasando demasiado, digamos, la raya, ¿verdad? Ya Totalmente, hemos totalmente, caído en sí. una en un completo error. Y paz, ahora buenísimo porque aquí nosotros conectamos con la siguiente pregunta y es, bueno, hablamos al principio de que esto es una doctrina fundamental para la vida cristiana, pero ¿por qué decimos que es una doctrina fundamental la Trinidad? Ok, buena pregunta. Es fundamental, bueno, es fundamental. ¿Por qué se dice que es fundamental? Bueno, viene la palabra fundamento. Es decir, que esta doctrina, desde sus inicios, desde el inicio de la iglesia, es un pilar. Si no se cree en esto, es un pilar menos, entonces se cae todo el edificio o las demás columnas no lo sostienen. Por eso decimos que es fundamental. Em, Podemos diferir en aspectos secundarios, en algunos asuntos doctrinales, no así en lo esencial. Y esto, todas las iglesias cristianas evangélicas, creen en la Trinidad. Aún podríamos decir algunas denominaciones cristianas, como la católica, por ejemplo, la católica romana, la católica ortodoxa y otras católicas, porque hay varias católicas, no solamente dos, hay más católicas. Todas esas católicas creen en la Trinidad, por lo menos creen en esto. Entonces, ¿por qué? Y eso demuestra que es un fundamento, no Ujú. de ahora, sino de siglos antes. ¿Pero por qué? Porque en esta doctrina de la Trinidad hay unidad y pluralidad, monoteísmo y pluralidad a la vez. Mantiene el monoteísmo judío o del Antiguo Testamento, afirmando que hay un solo Dios, sí, claro, afirmamos, pero añade la revelación que Dios dio en la persona de Jesucristo de que subsisten en esta divinidad tres personas divinas 100%, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son Dios. Entonces, no es que marca digamos, un plan B en el Nuevo Testamento, sino que más bien continúa. Sí, hay monoteísmo muy fundamental en el Antiguo Testamento, en la fe judía, que el cristianismo, que la iglesia continúa creyendo en ese monoteísmo, pero añadido a eso, ahora se revela que hay Cristo Jesús, Dios, el Espíritu Santo, Dios. Entonces nos enseña, sí, el monoteísmo, pero también la pluralidad en esencia de la Trinidad. Pero también la Trinidad es fundamento de la redención. ¿Por Ujú. qué? Porque son las tres personas que actúan en la redención. Explica el plan de salvación. El Padre en su amor envía al Hijo, Juan 3:16, para reconciliar al mundo con Él, porque de tal manera amó Dios Ujú. al mundo, y ahí está la distinción, un pasaje que habla de la distinción, que envió a su Hijo unigénito. Ahí está, hay una distinción, pero unidad en función en el plan redentor de Dios. Y quien se encarna, quien muere, quien resucita y quien asciende no es el Padre, es Ujú. Jesucristo. Entonces, y el Espíritu Santo a su vez es enviado cuando Él asciende para habitar en los creyentes, sellar su salvación y guiarlos tal como Él lo prometió en Juan 14, 15 y 16. Entonces es fundamento de la redención porque las tres personas actúan en el plan de redención. Pero también vemos revelación de Dios como amor. O sea, en Cristo Jesús siempre Dios ha revelado su amor, se ha revelado a través de, digamos, su esencia es amor, y lo ha revelado no en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento y a continuo. Pero
La revelación plena por excelencia del amor de Dios fue Cristo Jesús. Ahí. Eh, Ofrece una visión de Dios como un ser relacional. A diferencia de otras religiones, por ejemplo, como el Islam, en donde usted puede tal vez conocer a Alá mm, de una manera tal vez muy vaga. En el Islam puedes tal vez tener una noción de Alá, pero jamás puedes tener una relación con Alá. El cristianismo no. Y a Ujú. través de la Trinidad entendemos y nos da a entender que sí, podemos conocer a ese Dios, pero también podemos tener relación, tal como ellos tienen relación plena, perfecta, las tres personas en la Trinidad, nosotros también podemos tener relación con quien se ha revelado en la persona de Jesucristo. Y esta es una doctrina distintiva del cristianismo. Esto distingue del cristianismo de las otras religiones monoteístas como el judaísmo y el islam, ¿no? Que profesan ellos un Dios unipersonal, perdón, o sea, una sola persona. Hasta el día de hoy los judíos, los que creen en la ley, que son pocos en realidad, y los musulmanes, ellos creen en un Dios, sí. En el caso del Islam, es un Dios demasiado lejano que podemos tal vez conocerlo a través de lo que el profeta ha revelado en el libro sagrado, pero usted no puede tener relación con él. Por eso que ellos cuando se le habla de, de Jesucristo, el Hijo de Dios, ellos no conciben eso. Ujú. Dios, ¿cómo Alá va a tener un hijo? Jamás, no puede ser. Y que ese hijo sea divino, no. Entonces, ellos en su libro sagrado, el Corán, ven a Jesús, sí, pero como un profeta, Ujú. pero no como Dios. Esa es la gran distinción entre nosotros, el cristianismo, cristiano evangélico, el cristianismo bíblico y ellos. Igual con el judaísmo, ¿no? Un solo Dios, sí, claro, un solo Dios, pero ellos se quedaron allí. Y aunque Cristo vino primero a ellos, Juan 1.11 dice, a los suyos Ujú. vino y los No sé, suyos no lo no le recibieron. recibieron. Mas a todos los que le recibieron, que creyeron en su nombre, Ujú. les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y bueno, aclarar esto nada más, de que la palabra Trinidad, y sí, la palabra Trinidad no existe en el texto, pero se tuvo que tomar este concepto, extraerlo, importarlo de otro lado, para explicar la relación de las tres personas divinas en un solo Dios. ¿No? Somos Ujú. monoteístas, hay un solo Dios, en tres personas. Y eso es la distinción más grande entre el cristianismo y las otras religiones monoteístas. Y hablo del Islam y el judaísmo porque el hinduismo no es monoteísta, el budismo no tampoco, y otras religiones no son monoteístas. Las dos más grandes son el judaísmo y el Islam, y nosotros los cristianos evangélicos, que sí creemos en un solo Dios también, pero con esta distinción. Amén. Paz. Y hablamos de, bueno, de esa Trinidad que funciona de manera tan armoniosa, ¿verdad? Que tiene esta manera tan especial pues, de trabajar, de funcionar. Y me gustaría que tal vez nos pueda hablar un poco, ya para ir cerrando, acerca de cómo podemos nosotros usar, de ejemplo, esta unidad para la vida de la iglesia. Cómo podemos ver en nosotros el ejemplo de esta hermosa unión para traerlo, digamos, a aprendizaje a nosotros, en nuestra función como cuerpo de Cristo. Claro, este, la Trinidad, digamos, ya en sí misma es un mensaje para la unidad de la iglesia, Ujú. ¿verdad? De cómo tres personas trabajan armoniosamente, perfectamente armoniosas entre sí, entre ellos no hay ninguna pelea ni nada de esas cosas. Entonces, ese es el modelo, digamos, de unidad. De unidad. Son uno, es Ujú. uno, tres personas, pero es uno. Y vea que el plan de redención, perfecto, todo perfecto. Entonces, el primer mensaje de la Trinidad para nosotros la iglesia es justamente eso, de unidad. Voy a leer algunos versículos tal vez prácticos de cómo deberíamos nosotros actuar o sí, actuar en la iglesia del Señor basados
en este principio. Ahí en Romanos 12, del 6 en adelante, dice, del 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, o sea, uno y muchos, Ujú. pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí habla de la gran diferencia. Primeramente habla de unidad, un solo cuerpo. Somos una entidad, un organismo compuesto de muchos miembros, igual que la Trinidad, ¿no? Un solo Dios, tres personas. Muy bien. Aquí la iglesia es un cuerpo, un organismo con muchos miembros. Y así nosotros, siendo muchos, dice, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, y la conclusión práctica de Pablo, aplicando este principio es, de manera que, o sea, de manera que somos esto, un cuerpo y muchos miembros, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El servicio que vamos a hacer, sea en cualquier área, debemos hacerlo como aquí lo manda el Señor, siempre teniendo en cuenta que somos miembros los unos de los otros. Pero también aconseja el amor, sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Aquí está diciéndonos básicamente, ubiquémonos, ninguno es más que otro, todos somos parejos, somos iguales, todos tenemos diferentes funciones, pero todos debemos honrar el uno al otro, no ni más, ni creerse menos. Y ahí sigue, y ahí sigue, y sigue, y sigue. Pero otro pasaje que habla de esto mismo es Efesios capítulo 4, cuando habla acerca de la unidad en diversidad. Eh, Dice, yo pues preso en el Señor os ruego, Efesios 4, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Está hablando, vamos a ver, Efesios se divide en dos partes. Capítulos 1 al 3 habla de lo que el Señor hizo por nosotros. Nos adoptó, nos justificó, de dos pueblos hizo uno, a través de la cruz, a través de Cristo. 4, 5 y 6 de Efesios es la forma práctica como nosotros debemos responder a eso que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, ahora Pablo pasa a decir qué tenemos que hacer nosotros, los redimidos, los justificados, los adoptados, los regenerados. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué dice esto? Soportando, porque hermanos, en la iglesia del Señor está compuesta de seres humanos imperfectos y siempre van a haber roces, pero ¿qué hay que hacer? Soportándonos, con paciencia, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad ya está. Nada más hay que mantenerla, hay que guardarla, no crearla, ya está. ¿Quién la creó? Cristo Jesús. Y aquí dice un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y hay más pasajes, Juan 17, el mismo 1 Corintios 12, que habla Pablo de un solo cuerpo, pero muchos dones, etcétera, etcétera. Entonces, el mensaje de la Trinidad para nosotros, de una manera práctica, sería que, bueno, sí, somos muchos, pero es posible, a través del Espíritu mismo, mantener esa unidad, llevarnos bien en amor, soportándonos los unos a los otros, prefiriéndonos los unos a los otros, teniendo siempre la perspectiva de quiénes somos delante del Señor y todos somos iguales, entonces tratarnos como tiene que ser. Entonces, ese es el mensaje básicamente para la iglesia del Señor de la Trinidad en sí. Es un Unidad, mensaje de unidad. unidad, sí. Sí, Unidad en la diversidad exactamente. de dones y de capacidades, ¿verdad? De dones, capacidades, Ujú. habilidades, talentos, como quieran llamarlo. Y en la iglesia cada quien tiene lo suyo. Nadie es más importante que nadie. Todos
son importantes, las funciones son diferentes. Por ejemplo, aquí, quien está detrás de cámaras no es menos importante que el que está hablando o los que estamos aquí. Porque si nosotros estuviéramos aquí y no hay nadie allá, no hacemos nada, ¿no? Entonces, Exactamente. exactamente, igual, él no haría nada solo allá si no hubiera nadie aquí. Ujú. ¿Qué haría ahí la persona Grabando la pared. grabando la pared? Entonces, vean cómo todo funciona armoniosamente si todos nosotros trabajamos en conjunto, en unidad, en amor. Y lo más importante, sabiendo que lo estamos haciendo para el Señor. Exactamente. Para su gloria, para su honra, para que Él sea Amén. glorificado en todo. Pastor, muy agradecido de que pues tener su presencia en esta noche en el programa. La verdad la hemos pasado muy bien. Me ha encantado. Este tema es muy hermoso. La verdad yo estuve estudiándolo y me encantó todo lo que pude descubrir, mucho de lo que pues ahí pude conocer acerca del Espíritu Santo y la verdad me motivó mucho a continuar más, investigando más acerca del Espíritu Santo. Y le doy muchas gracias por habernos acompañado y a usted que está ahí en casa, muchas gracias también por haber permanecido con nosotros en este episodio más de Escudriñando las Escrituras y a seguir el ejemplo de la Trinidad en esa unidad para nosotros vivir como hijos de Dios, como su iglesia, conviviendo los unos con nosotros en amor. Así que les damos las gracias y pastor, tal vez si quiere algún mensaje final o despedirse de nuestros hermanos. Solamente despedirme, ya he hablado mucho. Que el Señor me lo bendiga, amados hermanos. Un gusto servirles. Muy buenas noches y nos vemos en el siguiente programa de Escudriñando las Escrituras, la voz de Dios al corazón.